Estas son imágenes que recién nos llegan desde Ecuador, que tiene de visita hoy al Papa Francisco. El pontífice ofreció una misa en un parque al que asistieron un estimado de 1.2 millones de feligreses. Provenientes de diferentes provincias de Ecuador y de otros países de Sudamérica. Guayaquil es una ciudad importante del Ecuador, tanto como Quito, su capital. Más adelante hablaremos de esta visita del Papa a Latinoamérica. Muy buenas tardes y por supuesto, muchas gracias por su sintonía en este primer día de la semana. Así es, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a los amigos televidentes, gracias por informarse con Noticiero Hechos. Iniciamos esta emisión con información que a usted le interesa y es sobre el tráfico, gracias a El Tráfico SB. Así es, mire cómo está la circulación de los vehículos, obviamente a nivel de la avenida Jerusalén, muy fluido en ambos sentidos. Esas son dos cámaras que tiene el Tráfico SB instaladas en esta importante arteria del occidente capitalino. Por supuesto, también en la parte inferior usted puede observar el Boulevard Constitución, los carriles auxiliares con un poquito de carga vehicular, pero bastante transitable. También la otra imagen es la del Boulevard Monseñor Romero con el empalme Los Próceres. Ahí téngalo en cuenta si usted va a transitar por esa zona. Por supuesto, tómelo en cuenta como lo decía Jennifer y también recuerde www.eltraficosb.com. Es la dirección para que usted ingrese y pueda descargar o bajar a su dispositivo móvil esta información tan importante, esta gráfica información. Por supuesto. Ahora sí le presentamos nuestros titulares. Un agente de la PNC que estaba de licencia fue atacado a tiros esta mañana. Repelió a los hechores y dejó al menos uno de ellos lesionado. Un sargento del CAM falleció al quedar en medio de un tiroteo entre policías y pandilleros luego que intentaran lanzar una granada a un puesto policial. Se registró otro fin de semana violento. Más de 40 personas fueron asesinadas entre este sábado y domingo, según reportes de las autoridades. Diversas opiniones está generando el anuncio del presidente de la República de reorientar 28 millones de dólares para la Corporación Policial y la Fuerza Armada. Los diputados analizan dar sus votos a esta iniciativa. Las gasolinas reportarán a partir de mañana un leve incremento en sus precios. Le tenemos el reporte. Ahora le presentamos el detalle de los hechos y esta mañana se registró un nuevo atentado contra un agente de la PNC. Se dirigía a su trabajo y mientras esperaba el transporte colectivo sobre la Sexta Avenida Norte en el centro de San Salvador, fue atacado por al menos 3 sujetos. La rápida reacción del policía le permitió sacar su arma y lesionar a uno de los delincuentes. El agente resultó ileso. La PNC montó un operativo de búsqueda y logró la detención de al menos 3 personas en vías de investigación, entre ellos una mujer. Bueno, y también 2 agentes de la Policía Nacional Civil fueron atacados a tiros la tarde de este domingo en el Juzgado Primero de Paz de Mexicanos. Los agentes policiales ingresaban a las instalaciones con un grupo de internos cuando, sin mediar palabras, recibieron una lluvia de balas. 2 pandilleros también resultaron lesionados. Y la noche de este domingo estuvo marcado por hechos violentos. Acá el informe. El primero de los hechos violentos se registró en la colonia San Luis de Ciudad Delgado. Según fuentes policiales, un presunto pandillero a bordo de esta motocicleta ingresó a dicha colonia y sin mediar palabras asesinó a 2 hombres que se encontraban departiendo. El hechor escapó del lugar, pero no se imaginó que sujetos de la pandilla contraria lo atacarían. Tenemos aquí en esta motocicleta una persona que al parecer reside en el sector de Las Colinas, lugar aparentemente dominado por la pandilla 18, y este sector de la colonia San Luis tiene presencia de pandilla MS. Al parecer la persona de la moto ingresó con el objetivo de asestar golpes a miembros de la pandilla contraria. Según información de las autoridades, todo se trata de rencillas por parte de grupos delictivos que operan en la zona. Entre los fallecidos se encuentra un maestro quien vivió en la zona y llegaba al lugar a departir con sus amigos. También fallece un segundo
hombre, el cual únicamente se ha logrado identificar con el nombre de Félix, que al parecer era un profesor que anteriormente residió en esta colonia y todos los fines de semana regresaba a departir bebidas embriagantes con los antiguos vecinos que tenía. Se presume que en este hecho pudo haber más participación de parte de los grupos delictivos. La policía realizó un rastreo por la zona, pero no se reportan capturas. Mientras que en el municipio de Cojutepeque, en Cuscatlán, sujetos a bordo de una motocicleta atacaron a una patrulla de la Policía Nacional Civil que realizaba un patrullaje preventivo en el kilómetro 35 de la carretera panamericana, en la cercanía de las gasolineras. Los policías repelieron el ataque. Unos metros más adelante, un sargento de Decán de Cojutepeque estaba de licencia y llegaría a traer a su hija, pero murió en el intercambio de disparos de los policías con los delincuentes. Fue lanzada a nuestras unidades policiales y explotó a escasos metros de la unidad. ¿No hubo lesionados? Hasta el momento no tenemos lesionados. Cuando usted mencionó. La víctima fue identificada como José Celcio Hernández, de 54 años. La policía dice que de los agentes que sufrieron el ataque nadie resultó lesionado, pero lograron la captura de uno de los atacantes. Hasta el momento, pues la información que tenemos es el artefacto explosivo que es lanzado a nuestras unidades policiales, sujetos que corren con este rumbo poniente y tenemos ya el resultado de un fallecido y el sujeto que también está detenido. Ahora, la granada. La policía realizó operativos de búsqueda por las zonas aledañas para dar con otros sujetos que pudieron haber participado en este hecho, pero no se reportaron más capturas. Edgardo Portillo, Noticiero Hechos. Y una mujer y sus 2 hijos fueron asesinados en la lotificación Comalapa, en San Luis Talpa, en el departamento de La Paz. Varios sujetos entraron a la vivienda donde les dispararon en reiteradas ocasiones. Las víctimas fueron identificadas como María Beltrán, de 34 años, Luis Santamaría, de 24, y Esther Santamaría, de 21. Los 2 jóvenes, según la policía, eran miembros de pandillas. Y según datos de la Policía Nacional Civil, este fue otro fin de semana violento. Al menos 41 personas murieron a manos de criminales. 23 asesinatos ocurrieron el sábado y 18 el domingo. En los primeros 5 días del mes de julio ya se reportan 63 homicidios, un promedio de 12 por día. Y otro enfrentamiento armado entre policías y pandilleros dejó un delincuente fallecido y 4 detenidos. Los hombres fueron capturados luego de una persecución policial que culminó en el municipio de Aguilares. A los detenidos, identificados como Luis Alberto Dubón, Nelson David Arteaga, Henry Dagoberto Vázquez y Francisco Antonio Rivas, se les incautó 3 armas de guerra. Por su parte, la Iglesia Católica se pronunció sobre los últimos hechos de violencia que han azotado al país, condenando las muertes de los policías y el asesinato de una niña en Tecoluca, San Vicente. Un acuerdo de nación sobre seguridad es el que debe buscarse, dice el máximo representante de la Iglesia Católica en el país. Para el arzobispo de San Salvador, todos los sectores deben ponerse en sintonía y lograr entendimientos a fin de bajar el índice delincuencial. El gobierno va a triunfar de cualquier partido que sea con el apoyo de toda la sociedad. Eso es lo que yo diría. Yo haría un llamado a todos a unirnos. Ojalá fuera la ocasión para hacer un acuerdo nacional de seguridad, del que bastante se ha hablado, pero que nunca se ha podido concretar. El Ejecutivo no puede hacer el trabajo solo, sostiene Monseñor Escobar Alas, advirtiendo que es necesario que los partidos políticos dejen sus rivalidades y logren trabajar por el bien del país. Respeto a los partidos políticos que tienen que actuar de una forma más madura y cediendo a sus propios intereses por el interés de la nación. Y entonces la nación los va a premiar y les va a dar sus votos con alegría. Sobre la necesidad de un acuerdo entre los partidos políticos, la presidenta de la Asamblea Legislativa, Lorena Peña, tiene su lectura. Es un buen llamado a Arena, porque yo creo que ellos están viendo con colores partidarios el problema y este es un problema de nación. Meses atrás,
El jerarca de la iglesia hizo duras críticas al gobierno por el manejo de la seguridad. Incluso advirtió que desde su punto de vista, el país estaba al borde de un estado fallido. Hoy, pese a los 22 asesinatos diarios que registra el país, ve el panorama distinto. Sostiene que el Ejecutivo está tomando las medidas adecuadas para disminuir la violencia. Con imágenes de Ricardo Tobar, Raquel Herrera, Noticiero Hechos. Vamos a una pausa, vamos a estar con usted con más información en breve. Gracias por continuar con nosotros y la cuenta regresiva para la apertura de las embajadas en Cuba y Estados Unidos ya está en marcha. Carlos Eduardo Barragán de nuestra cadena aliada Caracol habló con los habaneros sobre lo que significa este paso hacia la normalización de las relaciones entre los dos países. El Parque Central de La Habana es el sitio más emblemático de Cuba, no solo porque aquí está el monumento en homenaje a José Martí, héroe de la independencia, sino porque en este lugar se dan profundas discusiones sobre temas que van desde el deporte, la economía, la mecánica hasta la política. Aquí tiene la razón quien hable más fuerte. Ese carro está parado en Gatos, no es lo mismo. La apertura de las embajadas el próximo 20 de julio se analiza letra a letra en los periódicos oficiales y aunque por lo general siempre aquí hay voces en contra y a favor, en el restablecimiento de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, el respaldo es unánime. Aquí todo el mundo está contento y todo el mundo está de acuerdo, porque vemos que eso es lo que nos va a traer de beneficio a todos, tanto a ellos como a nosotros. Los cubanos exigen, eso sí, que los cambios se reflejen en el pueblo. Todo es muy bonito, la relación de Estados Unidos y Cuba, pero el pueblo cubano, principalmente nosotros los de abajo, que queremos ver el resultado. No es bla, 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 ni bla, 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 y que se quede arriba en la élite, que el pueblo de los abajo, nosotros, nuestro pueblo, los abajo, que estamos sufriendo en un momento muy crudo, veamos resultados, eso es lo que quiero decir. Al que estamos a pie, de a pie, a los más abajo, ¿no? Los que hemos pasado trabajo, somos los que más necesitamos que esa relación suceda. Inyectar no sé, la economía, algo de Cuba, algo así, para que el cubano tenga una mejoría en su alimentación, en su pan de cada día, en su forma de actuar, de vestirse. Aquí la experiencia escucha y habla como Peña, quien dice que la historia de Cuba debe cambiar. Porque nos metimos 30 años con los rusos y nada, nos metimos con los venezolanos, nada, nos metemos con los chinos, nada. Entonces, la salvación se llama los rubios por pueblo, que están allá frente. Como salvaron ustedes, a ustedes los colombianos, como lo han salvado ustedes. La opinión de la mujer se respeta. ¿Quitar el bloqueo ya? Ya, quitar todo esto ya. Es quitar todo lo que tú no vas a esperar el 2020 para resolver la situación. Que tiene que resolverse ya, es ahora, porque yo no tengo culpa, nosotros no tenemos culpa el pueblo de lo que pasó. Los más jóvenes tienen expectativas de lo que vendrá. Que tenemos cosas, pero necesitamos un poquito más de cosas, nos podemos divertir, un poco más de libertad. Y como en el Parque Central hay que buscar controversia, los de aquí le hablaron a los cubanos que en Miami atacan las nuevas relaciones. Y en Honduras, al menos 12 personas resultaron heridas, en su mayoría niños, luego que el microbús en el que se conducían impactó contra un muro. El conductor realizó varias maniobras para detener la unidad, sin embargo, no lo consiguió. Las autoridades informaron que desperfectos mecánicos fueron la causa del accidente. En Estados Unidos, un incendio destruyó un edificio comercial en el que se almacenaba productos de papel en la ciudad de Cleveland. Varios equipos de bomberos trabajaron por horas para controlar las llamas que se expandieron rápidamente en todo el local. Las autoridades informaron que no hubo reporte de daños ni lesionados, aunque se investiga el origen del siniestro. Siempre en la Unión Americana, 2 personas muertas y 3 desaparecidas fue el resultado del vuelco de un barco luego de chocar contra una barcaza en el río Ohio el pasado sábado. En total eran 9 personas las que se encontraban a bordo. Las autoridades incrementaron la búsqueda para encontrar a los desaparecidos, sin embargo, aún no han logrado ser localizados.
la cifra de niños migrantes no acompañados detenidos tratando de entrar a Estados Unidos, en su mayoría provenientes de Honduras, Guatemala y El Salvador, sobrepasa los 68,000. Ante esta situación, las autoridades de refugiados de Naciones Unidas manifestaron su preocupación y señalaron que la cifra es alarmante. Con preocupación se ve el incremento en el número de menores migrantes no acompañados que están siendo recibidos en refugios para estas personas en la frontera de México y Estados Unidos, reportó el Alto Comisionado para Refugiados de Naciones Unidas. Que hay un incremento de los niños, de las niñas, de los grupos familiares en general, ¿no? O sea, tal vez hace 2, 3 años no era tan común mirar en los albergues niños, niñas, jóvenes. De acuerdo al Instituto Nacional para la Migración de México y el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia, han ayudado en lo que lleva del año a 6.113 menores migrantes no acompañados, provenientes en su mayoría de Guatemala, Honduras y El Salvador. Estamos en la escuela, en el colegio, nos mandan amenazas diciendo que si no entramos con ellos nos van a matar o nos van a desaparecer de toda la onda. Entonces por eso todos los chavos buscan para aquí, para buscar una aventura, se arriesga la vida. Estos niños migrantes fueron rescatados por las autoridades de las manos de traficantes humanos, quienes habían prometido reunirlos con sus familiares en Estados Unidos. Ellos son la mejor prueba de que este mundo egoísta que hemos hecho está destruido y decadente. De acuerdo al sacerdote Alejandro Solalinde, quien trabaja en el refugio Hermanos del Camino en Ixtapec, el flujo de niños es constante. En 2015, 135 menores han pedido la ayuda de este centro, de los cuales 40 viajaban solos. Celia Mendoza para La Voz de América. Bien, y ahora queremos presentarles a ustedes imágenes de esa histórica visita del Papa Francisco a Latinoamérica, específicamente al país de Ecuador. Específicamente en Ecuador, gracias a Ecuavisa, estamos viendo estas imágenes en vivo donde ha terminado la misa que el Sumo Pontífice ha brindado. Le ha dicho a los ecuatorianos que él reza todos los días y rezará todos los días por los ecuatorianos y sus familias, y también pidió que ellos recen por él. Escuchemos cómo está el ambiente a esta hora allá en Guayaquil. Y que vivamos en la paz y que vivamos en el amor. Hubo un sol inclemente esta mañana, ¿valió la pena? Por supuesto, yo hubiese esperado el doble. No, valió la pena, sinceramente. ¿Es la primera vez que usted veía al Papa Francisco? Sí, sinceramente. Y la emoción me embargó bastante. Y agradezco la visita del Papa por ser un ejemplo para la humanidad. Como se ha emocionado el país entero por la visita del Papa Francisco en su primer viaje apostólico a Sudamérica. Caballero, muy buenas tardes. Coméntenos, ¿cuál fue el mensaje más importante que le llegó a usted por parte del Papa Francisco? Bueno, el mensaje más importante que me llegó a mí es sobre la familia. Que la familia debe estar siempre Bueno, esta es una importante visita. Miles de personas, de ecuatorianos y de otros países suramericanos, esperaron en vigilias muy largas al Papa Francisco para esta misa ahí en Guayaquil. Por supuesto, y esta misa también en la que el Papa le pide a los católicos priorizar el amor a la familia. Ese, entre otros, fueron los mensajes que el Papa brindó en esta misa en Ecuador. Así es, acompañaron al Papa el vicepresidente de Ecuador, el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, y el canciller Ricardo Patillo. Y como cosa que destacar, dicen que el Papa, al paso por la alfombra roja, se tomó selfies con los feligreses y abrazó y bendijo a niños. El Papa indiscutiblemente es muy diferente. De alguna manera, pues rompe el protocolo. Rompe el protocolo. De hecho, también se esperaba que en la agenda que el Papa tenía en esta visita a Ecuador se reuniera con un sacerdote jesuita que había sido amigo personal de él, y estaban esperando también esta reunión. Exactamente. El Papa definitivamente está marcando diferencias en todos los lugares donde está visitando. Posteriormente, él va a continuar su viaje por Suramérica. Estará en Paraguay, pero también visitará pues, son 3 países los que tienen este nuevo periplo el Papa, entiendo, ¿verdad? Y definitivamente pues marcando, insisto, la diferencia. Así es, y Margarita Rojas de nuestra cadena aliada Ecuavisa nos tiene más detalles. Un sol abrasador, y eso nunca mejor dicho, ha salido para abrazar al Papa Francisco en compañía de miles de personas que lo saludaron en las calles de Guayaquil durante su recorrido hacia aquí, hacia el Parque Samanes, donde nos encontramos y a donde, según los estimativos, se ha congregado más de 1 millón de personas para asistir a la misa campal, el primer
gran acto masivo de esta agenda del Papa en Ecuador y de todo su viaje por América Latina. Es su primer gran encuentro, su primera Eucaristía y en donde escucharemos también su primera homilía. En las últimas horas, a su llegada al aeropuerto de Quito, había leído un mensaje protocolario en el que expresaba su gusto y su complacencia por estar en este continente y en este país, pero hoy escucharemos el inicio de sus mensajes pastorales y estamos aquí siguiendo paso a paso los desarrollos de esta visita que genera mucho interés en todo el continente. Los mensajes de Francisco, que mucho tienen que ver con la justicia social, con las enormes inequidades entre pobres y ricos que afectan a todos los países de esta región y que, según ha dicho, es realmente la deuda más grande moral del continente. Así que bueno, seguiremos escuchando las palabras del Papa y reportando para ustedes. Desde Guayaquil, en Ecuador, Margarita Rojas para la Alianza Informativa Latinoamericana. Gracias por esta información desde Ecuador. Pausa, regresamos. Un sargento del Cuerpo de Agentes Metropolitanos, identificado como José Hernández, murió al quedar en medio de un tiroteo entre policías y pandilleros luego que intentaron lanzar una granada al puesto policial en Cojutepeque, ubicado en el kilómetro 25 de la carretera panamericana. La víctima caminaba a recoger a una de sus hijas a una gasolinera de la zona cuando hombres a bordo de una motocicleta lanzaron el artefacto que explotó, dejando a uno de los delincuentes lesionados. Un agente de la Policía Nacional Civil que se encontraba de licencia fue atacado a tiros por varios delincuentes cuando esperaba abordar un autobús en la 6ª Avenida Norte y 5ª Calle Poniente, en las cercanías de la alcaldía capitalina. El policía logró sacar su arma y repeler el ataque, dejando un lesionado. Tras el atentado, varias personas fueron retenidas en vías de investigación. Diferentes opiniones está generando el anuncio que hizo el presidente Salvador Sánchez Serén de modificar el presupuesto general de la Nación para reorientar 28 millones de dólares para la Corporación Policial y la Fuerza Armada. Para hacer efectiva la entrega del bono a los agentes, el presidente enviará la iniciativa a la Asamblea Legislativa, donde los partidos ya analizan dar sus votos. Y a partir de mañana se registrará un nuevo incremento en los precios de los combustibles. Según el Ministerio de Economía, la gasolina especial aumentará 1 centavo, el galón de la regular le costará entre 1 y 2 centavos más, solo el diésel tendrá una leve baja de 3 centavos por galón. Los precios tendrán vigencia del 7 al 20 de julio. Gracias por continuar en nuestra sintonía. El presidente de la República hizo este fin de semana un importante anuncio para la Corporación Policial y la Fuerza Armada. Le solicitará al ministro de Hacienda que le solicite a su vez al órgano legislativo una modificación del presupuesto general de la Nación para reorientar 15 millones de dólares a la Policía Nacional Civil y 13 millones a la Fuerza Armada. Los agentes se verán beneficiados. Se trata de una gratificación única que recibirán a finales de julio. En sus manos la tendrán y esto les permitirá solventar necesidades personales. Los fondos que entrarían a la Fuerza Armada, al contrario que la PNC, no serían para el personal, sino para fortalecer la institución. El presidente de la República está consciente que la medida podría provocar que otros sectores también soliciten el beneficio, pero desde ya les advierte que no los escuchará. La petición de los policías organizados es aumento de salario, pero el gobierno dice que está difícil cumplirles. Por el momento, los hombres de azul tendrán que conformarse con una cantidad extra en efectivo que recibirán este mes. ¿De dónde provendrán los fondos? Es una pregunta que responderá en la Asamblea Legislativa el ministro de Hacienda. Y como era de esperarse, ya hay reacciones en la Asamblea Legislativa a este tema y precisamente por eso nos enlazamos con Raúl Hernández. Buenas tardes, Raúl. Muy buenas tardes, así es. ¿De dónde vendrán los fondos para ser reorientados, como lo acaba de decir Osvaldo? Esa es la principal pregunta que han hecho acá los diputados de la Asamblea Legislativa ante esta solicitud que enviará en los próximos días el presidente de la República a través del ministro de Hacienda acá, sobre reorientar los 28 millones de dólares, 15 millones para la Policía Nacional Civil y 13 para el Ejército. Es importante informar que, por ejemplo, en el caso de los 13 millones sería destinado del Ejército a los 6.000 elementos que están apoyando en labores de seguridad a la Policía Nacional Civil. En el caso de la PNC, los 15
millones serían primero para compra de equipo y también armamento, y de igual manera se entregará un bono único para los 26.000 elementos de la corporación. Para el nivel básico, sargento, sería un bono de $600, para los oficiales de 400, y en el caso del nivel administrativo sería un bono de $200, sería único entregárselo. Acá los diputados de la Asamblea Legislativa han reaccionado a esta información. Prácticamente todas las fracciones legislativas han dicho que sí darán sus votos, pero que deben conocer de dónde se obtendrá, qué instituciones serán las que darán estos $28 millones para estas dos otras instituciones del Estado. Los diputados han hablado sobre esta temática y estas fueron sus declaraciones. Ojalá también se les reconociera a la Fuerza Armada, porque hay que recordar que en este esfuerzo que se está haciendo, no solamente la policía es la que está poniendo su sacrificio, su servicio, sacrificio, sino que también la Fuerza Armada, pero en la medida que se pudiera, porque también hay que ser conscientes de cuáles son los recursos que tiene el Estado. Pero en principio, por lo que ustedes me han dicho, nosotros estaríamos dispuestos a apoyarlo. Nosotros como Arena hemos siempre estado de acuerdo en que se revisara lo que tenía que ver con los sueldos de los policías, ya lo habíamos dicho públicamente, y lo que se le pagaba a los soldados que acompañaban en la seguridad pública. Así es que me parece que es algo que sí lo vemos con muy buenos ojos. Lo único que tenemos que ver el proyecto presentado, de dónde saldrán los fondos, cuál va a ser el movimiento en el presupuesto de la Nación para darle el trámite que se le debe de dar aquí en la Comisión de Hacienda. Se esperaba que este día viniera acá a la Asamblea Legislativa el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, pero se informó que no será presente por lo menos este día, posiblemente en el transcurso de la semana venga. También les informo que para aprobar esta reorientación de fondos se hace nada más con 43 votos de los diputados, de los 84 diputados de acá de la Asamblea Legislativa. Y es que los diputados también reaccionaron al informe que dio al presidente de la República, el anuncio que hizo que en el Consejo de Seguridad también se está la posibilidad de estudiar un tributo para este rubro para mejorar la seguridad. También recordemos que días atrás se habló de un impuesto para seguridad. Los diputados abordaron esta temática también y recordaron el congelamiento que hizo la Sala de lo Constitucional de los $900 millones en bonos. Escuchemos. Es importante ir trabajando esta posibilidad en convertirla en un aumento. Si tal vez no se puede este año, que va a ser bien difícil, pero para el próximo año debe de ser una prioridad para la Asamblea el poder generar un aumento sustancial para los agentes. Ellos necesitan realmente este tipo de refuerzo económico, incluso para poder dar mejor protección a su familia, para poderlas trasladar de algún lugar a otro donde no estén muy expuestos al peligro de las maras. Nosotros lo que sí creemos que como el Consejo de Seguridad es pluralista, es decir, se expresan diversos actores de este país, no me cabe la menor duda que si una decisión de esa naturaleza viene de ese organismo, goza del consenso. Y si goza del consenso, creería yo que va a gozar del consenso una vez sea hecha pública, porque todavía no sabemos si eso es así, cómo será, qué tipo de tributo están ellos considerando y cuál va a ser el procedimiento de su administración. También les informo ya para concluir que este día a las 2 de la tarde se va a reunir la subcomisión que estudia los candidatos para la Corte Suprema de Justicia. Ya los diputados conocieron una carta por parte de la Sala de lo Constitucional que 4 magistrados se manifestaron que no están en interés de presidir la Sala de lo Constitucional, que es el mismo presidente de la Corte Suprema de Justicia. Nada más vendrá acá en la Asamblea Legislativa el actual presidente Óscar Armando Pineda a reunirse con los diputados de esta subcomisión. Esta es la información que les tenemos a esta hora. Gracias, Raúl. Completa información la que nos brindas desde la Asamblea Legislativa. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, y ahora siempre hablando del tema seguridad. Vamos hasta sala de redacción con la periodista Carolina Mengíbar, quien nos tiene detalles sobre la ampliación del sistema de videovigilancia acá en San Salvador. Carolina, adelante, te escuchamos. Muy buenas tardes, Osvaldo, Jennifer, amigos televidentes. Efectivamente, ya se ha iniciado con la interconexión de las cámaras de videovigilancia del sistema 911 y también de la Alcaldía de San Salvador, con las que se sumarán 550, las que se ubicarán en puntos estratégicos de la capital.
Ellos son conscientes que se necesitan al menos 1.500 para tener debidamente vigilado el corazón de San Salvador, donde se registran el 50% de los delitos que se contabilizan a nivel nacional. Los más comunes son hurtos, robos, lesiones y homicidios. Ellos desde ya hablan de algunos resultados importantes gracias a este sistema. Veamos. Tenemos un caso de un doble homicidio que se dio aquí por la 5 de noviembre, donde el sistema de cámaras de la alcaldía nos permitió darle seguimiento a los hechores hasta lograr ubicar el vehículo y a las personas que posiblemente pudieron haber participado en este doble homicidio. Sin este sistema posiblemente hubiéramos tardado más ubicar los vehículos, pero este sistema de la alcaldía nos permitió resolver en más corto plazo. San Salvador, el municipio que hemos heredado, es el municipio en términos totales más violento del país. Hay otros que plantean que hay otros municipios más violentos, pero es en términos relativos. Pero el municipio que negativamente aporta más homicidios, más asaltos, más violaciones, más extorsiones a todo el país es San Salvador. Incluso hablábamos de cifras alarmantes de que el 50% de los delitos provienen de San Salvador. Ese es el municipio que hemos heredado y no podemos estar abstraídos de esa realidad, que es la realidad no solo de los capitalinos, sino la realidad del 1.5 millones de transeúntes que pasan por la capital todos los días. Las cámaras tienen un alcance de entre 600 y 800 metros, pueden girar hasta 360 grados de forma horizontal y 180 grados de forma vertical. El edil también anunció de que están licitando $600.000 para equipar y dotar de armamento a los agentes del Cuerpo de Agentes Metropolitanos de San Salvador para que colaboren con la policía en tareas de seguridad. Hasta que me informe, vuelvo con ustedes. Bien, te agradecemos mucho, Carolina, por esta información que por supuesto a muchos capitalinos les va a dar seguramente mayor tranquilidad. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, con esta información de Carolina vamos a hacer una nueva pausa. Siga con nosotros. Regresamos. Nos acompaña en el estudio la diputada del partido Arena, Patti Valdivieso, con quien conversaremos sobre la propuesta de la castración química a quienes se encuentren culpables de delitos de violación. Diputada, buenas tardes. Gracias por su compañía. Es un gusto, Osvaldo y Jennifer, estar con ustedes. Buenas tardes al pueblo salvadoreño que nos acompaña. Por supuesto, buenas tardes, bienvenida. Diputada, cuéntenos cómo nace esta iniciativa, esta idea de presentar esta solicitud en la Asamblea Legislativa. Claro que sí. Esta solicitud no es algo que apareció por el momento, ni con el difícil caso de Jennifer que vimos, sino que esto viene de hace muchos años, allá por la firma de los acuerdos de paz, cuando yo me enteré que a una amiga mía, que yo quiero mucho, fue violada 3 veces por 3 diferentes hombres. Desde esa época yo pensaba que cómo era posible que no hicieran nada al respecto, de poner penas más fuertes para los violadores, pedófilos y todos estos casos que se ven día a día en los periódicos. Este día amanecí leyendo en uno de los diarios digitales que un niño de 12 años violó a otro de 8. Sí, que al parecer es pandillero. Sí, correcto. Entonces son cosas que pasan todos los días y nos damos cuenta de muy pocos. Para los que acaban en la cárcel, los que son condenados, son muy pocos a comparación de los que cometen estos delitos. Claro. Entonces es importante que tomemos conciencia que es un delito que pasa y es más común de lo que pensamos. Y tenemos que ayudarle a estas personas, a las víctimas, porque nuestra sociedad, para ser sana, necesitamos que nosotros todos pongamos de nuestra parte y hagamos algo al respecto. Esto consiste, diputada, en administrarles medicamentos que obviamente les bloqueen esa situación física, ¿no? de la libido. Correcto. Comúnmente este proceso se conoce como castración química. En realidad es un tratamiento médico especial que es una inyección que se aplica cada 4 o 6 semanas y es lo mismo que usamos las mujeres para evitar embarazos. Entonces no es permanente. No es permanente. Entonces, cuando me preguntan a mí, mira, pero esto no puede ir contra ser inconstitucional, esta medida es algo temporal, que solamente se dura mientras se aplique el medicamento. Claro, diputada, pero también algunos sectores han dicho que esto no va también directamente
a la parte psicológica de la persona que es un violador, por decirlo así. Un desorden mental, digamos. Correcto. Lo que sucede es que esta inyección, cuando la aplican, lo que hace es bajar el nivel de testosterona y la libido. Entonces eso afecta, claro, cerebralmente, claro que sí afecta. Estaba escuchando la opinión también de una endocrinóloga que dice que es muy buena opción para este tipo de cosas. Por supuesto que no va a ser aplicado en todos los casos, sino que tendrá que ser estudiado individualmente cada caso. Y esto obviamente tendrá que ser sometido a la aprobación y seguramente con más respaldo, llamémoslo así, científico para poderlo aplicar. Así es, por supuesto, esta es una propuesta para el estudio. Yo no estoy casada con la propuesta, pero sí creo que es el momento de actuar y hacer algo por las víctimas. Nuestra sociedad en El Salvador está enferma de violencia y lo que tenemos que hacer es actuar para ver cómo podemos hacer para darle a nuestros hijos y a las futuras generaciones un El Salvador más sano. Y esto sería mientras la persona está purgando la pena. ¿Y qué pasa, diputada, cuando esta persona, pues en algún momento dado, dependiendo por supuesto de cómo lo sentencien, sale nuevamente en libertad? Esta puede ser también una medida que se aplicará opcional. O sea, si el reo quiere aplicar algún beneficio para salir antes de tiempo, puede ser con la condición que se esté inyectando esto. Quien lo llevará a cabo, poner la inyección, será el Instituto de Medicina Legal, según la propuesta. Yo creo que es importante que acordémonos que en el momento que se estudie en la comisión pueden haber cambios, que yo creo de que el punto es que salga lo mejor para los salvadoreños. Claro, diputada, ¿y esta propuesta qué nivel de apoyo ha tenido en la Asamblea Legislativa con los demás partidos políticos? Pues mira, es algo que al principio como que no se lo esperaban, pero al mismo tiempo yo siento que ha tenido el apoyo porque todos sabemos que suceden estos casos. Y quiero dejar claro que no es algo que vaya ni contra hombres ni contra mujeres, es simplemente aceptar que este tipo de cosas pasan y tenemos que ver cómo apoyamos a las víctimas, porque las víctimas son potenciales agresores también, como se ha visto en muchos de los casos. Claro, y es que definitivamente una persona de esta naturaleza obviamente no se va a, digámoslo así, a fijar en una sola víctima, se puede replicar. Entonces, las que están en riesgo estarían como protegidas. Correcto. Pero esto no estaría entonces definitivamente, como en un momento dado se mencionó, violando algún aspecto en materia de derechos humanos. Mira, Osvaldo, yo te digo, nuestra Constitución prohíbe la pena de muerte. Sin embargo, los delincuentes, como vimos con el caso de la niña de Jennifer, la mató y se vuelve una pena de muerte. Él sí le aplicó la pena de muerte a la niña y así a muchas víctimas. Nuestra Constitución también prohíbe las penas perpetuas y sin embargo, estos delincuentes condenan a una pena perpetua a cada una de sus víctimas. Vimos el caso de este señor Lázaro Vázquez, que violó a 14 mujeres estando en fase de confianza. Él salía del penal feliz a violar mujeres. Entonces, ¿por qué tener que aceptar el caso de Jennifer, que murió y sus últimos minutos fueron de sufrimiento y de terror? Claro, diputada, y estaremos pendientes de cómo avance la negociación y la discusión sobre este tema en la Asamblea Legislativa. Gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes por tenerme aquí, gracias al pueblo salvadoreño. Bueno, pues entonces, diputada, muy amable y que tenga una feliz tarde. Vamos a continuar con más información. Grupo Calleja continúa invirtiendo en el país. Esta mañana arrancó la construcción de una nueva sala de ventas en una zona de crecimiento poblacional de Santa Tecla. Para más detalles nos enlazamos con la periodista Claudia Cushko. Claudia, adelante con tu informe. Buenas tardes, saludos a esta hora del mediodía. Estamos ubicados exactamente al occidente de Santa Tecla y a esta hora pues el vicepresidente de Grupo Calleja, Carlos Calleja, recorre el terreno donde se construirá la sala de Superselectos número 95. Hoy se ha colocado la primera piedra de lo que será el Centro Comercial Santa Rosa, un centro que traerá más inversión y será un polo de desarrollo en esta zona del país. Centro Comercial Santa Rosa se desarrollará en un terreno de 3 manzanas. Contará con 10.000 metros cuadrados de construcción, 50 locales, pasillos, 257 estacionamientos para que los habitantes de Santa Tecla puedan realizar sus compras con mucha comodidad. Contaremos con un buen mix de comercios y rubros, entre los cuales podemos mencionar supermercados selectos,
Como es notorio, Santa Tecla ha tenido un crecimiento en cuanto a lugares de distracción y compras, pero no ha contado con suficientes centros comerciales como para poderle dar mayor oferta a los tecleños. Será millonaria la inversión que realiza Super Selectos, generando así más de 150 empleos directos e indirectos. Estamos invirtiendo cerca de $3 millones en este nuevo Super Selectos, generando a la vez alrededor de 300 empleos directos e indirectos. Esto es un paso más en un plan agresivo de inversión que tenemos en el grupo. Como familia y como inversionistas, tomamos muy en serio nuestra responsabilidad en impulsar el desarrollo económico-social de nuestra gente. Carlos Calleja, vicepresidente de Grupo Calleja, ha manifestado que en estos momentos el país vive una situación difícil en materia de inversión. Sin embargo, no se debe perder la esperanza y generar fuentes de empleo, porque solo invirtiendo en el capital humano es como se puede sacar adelante este país. También ha hecho un llamado a las autoridades de seguridad a ya dejar el diálogo y pasar a los hechos para promover mejores programas que conlleven al combate de este flagelo que tanto está afectando a nuestra nación. Con esta información retornamos con ustedes. Más detalles en nuestra emisión de Hechos de la Noche. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias Claudia por tu informe. Les comento, ya está Zuli Rodríguez con nosotros, así es que en breve la información deportiva. Bienvenidos a los deportes. La selección mayor partió esta mañana rumbo a Estados Unidos para participar en el certamen de Copa Oro, en el que se enfrentarán a Jamaica, Canadá y Costa Rica. La selección contará con mínimas variantes debido a las sensibles bajas como Oscar Serén, Iván Mancía, Brian Landaverde y Kevin Santamaría, que está sancionado temporalmente por dopaje. Sin embargo, nuestra selección quiere mostrar su mejor cara a pesar de los últimos resultados en los amistosos y en el eliminatorio para Rusia 2018, en el que consiguieron un empate y una victoria. Este día a las 6 de la tarde, el azul y blanco realizará su primer entrenamiento en suelo estadounidense. Y la CONCACAF anunció nuevas medidas destinadas a poner fin a la corrupción y mejorar la transparencia tras su implicación en un escándalo que afecta a la FIFA, en las que incluyen la limitación de los mandatos y la publicación de sus salarios. El presidente de la CONCACAF, Jeffrey Webb, su asesor Costas Tacas y el miembro del comité ejecutivo Eduardo Lee, recordemos que están entre los 7 arrestados del 27 de mayo en Zúrich como parte de una investigación por escándalo global de sobornos en la FIFA. Los 3 se encuentran encarcelados en Suiza, donde se enfrentan a una posible extradición a Estados Unidos. Y el equipo de Estados Unidos se coronó campeón del Mundial Femenino 2015, humillando en la final a las japonesas. La selección estadounidense femenina de fútbol conquistó en Vancouver, Canadá, el tercer título mundialista de su historia, al arrebatarle la corona al combinado japonés con un contundente 5-2. Las estadounidenses se pusieron rápidamente arriba en el marcador con 2 goles de su estrella Carly Lloyd. El primero cuando corría el minuto 3 y 2 minutos después el segundo dejando el 2-0. El 3-0 lo puso Lauren Holiday cuando corría el minuto 14 del partido, dejando ya una diferencia de 3 goles. Y para amarrar el resultado, Lloyd cerró su triplete dejando el 4-0 en el marcador al minuto 16. Las japonesas parecían no creer lo que sucedía y solo pudieron responder en el primer tiempo con un tanto de Yuki Ogimi, que puso el 4-1, resultado con el que se irían al descanso. En el segundo tiempo, Estados Unidos fue menos intenso que en los primeros 45 minutos, pero Japón intentó en algunas ocasiones mostrando peligro. En una de esas jugadas, Julie Johnston marcó en su propia puerta para cortar la distancia de las japonesas, dejando el 4-2. Pero 2 minutos después, Tobin Head marcó el 5º gol para dejar el definitivo 5-2 y la corona mundial a la selección de Estados Unidos, que se cobró venganza de la última edición de la Copa del Mundo Femenina. Y compañeros, nuestros pronósticos se cumplieron. Ganó Estados Unidos. Felicidades a las tricampeonas. Un partidazo. Gracias, Zuli, por esta información. Gracias por habernos acompañado. Buenas tardes. Buenas tardes. Realmente.
Gracias.